gusto volver a mis orígenes como maestro, y qué mejor ocasión que acompañar a dos maestros de la historia, a dos maestros muy reconocidos, y pues es para mí un enorme privilegio. Comenzaré diciendo que el libro La pintura en la pared, un magnífico libro editado por el Fondo de Cultura Económica, es por primera vez, me parece, en muchos años, una editorial que le hace honor y hace o cumple con el propósito por el que fue creado esta institución del Estado. Es un libro que, por su valor literario, su valor histórico, supera con mucho su valor económico. Es un libro que llega como una fresca lluvia después de un día muy caluroso. Un libro que reivindica la labor del maestro rural. Después de que en todo un sexenio fuimos vilipendiados, humillados desde el gobierno y desde las cúpulas empresariales, a través de los medios, fuimos denostados por 6 largos años, momentos en que a veces daba un poco de pena sabernos, reconocernos, decirnos maestros, porque hacían mella esos comentarios de las élites políticas y económicas, y pues se nos criticaba, se nos colmaba de adjetivos negativos. Y este libro nos dice que los maestros, particularmente los que procedemos de escuelas normales rurales, hemos aportado, desde que fueron construidas las normales rurales, mucho a la educación de nuestro país. Que a través de las normales rurales se ha expandido la educación hasta las comunidades más marginadas, que contribuyó mucho a llevar la cultura a las comunidades más apartadas. Y que a través de los años, los maestros y las maestras han construido, han forjado una educación popular muy importante, porque hemos sabido asumir el reto de permanecer en esas comunidades tan apartadas, con tantas limitaciones, por una razón sencilla, por varias características que poseemos nosotros, los que estudiamos en estas normales, porque procedemos de comunidades apartadas, porque somos provenientes de familias económicamente desfavorecidas, porque estamos acostumbrados a las adversidades, a las limitaciones, pero también porque aquí, en las normales, desde las aulas, a través del estudio académico, pero también en la convivencia, en los dormitorios, en la convivencia permanente con nuestros compañeros, y en la formación política a través de distintos órganos, desde el COPI, no sé si todavía funcione, el Comité de Orientación Política Ideológica, de la FEXUM, de los estudios de literatura progresista, pues adquirimos también una conciencia de clase. Sabemos sabemos nuestros orígenes, sabemos de dónde venimos y tenemos muy claro a quiénes debemos de servir. Y pues en este libro se teje una infinidad de historias, muchas historias de maestros ejemplares que egresaron de las normales rurales y que
poseen, por ese origen, por esa formación académica e ideológica, política, poseen tres características a mí me parece muy distintivas. Asumen un compromiso muy elevado con la educación popular, un compromiso con la lucha social y también un compromiso, una tarea en el aspecto sindical, sobre todo en el sindicalismo progresista que intenta democratizar el CENTE, la educación y el país. Desde luego, pues estamos hablando de manera muy general. Es evidente que hay quienes egresan de las normales y tropiezan y pues se eligen, optan por estar del lado del opresor, es evidente. Pero en lo general, quienes egresamos de estas normales poseemos esa conciencia de clase, y aquí nos lo va explicando con mucho detalle, con mucha maestría, el maestro Luis Hernández Navarro. Sin duda, el historiador Javier Arnulfo Morales Dueñas egresó de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, en la que actualmente se desempeña como profesor. Es autor de publicaciones en el campo del normalismo rural mexicano. Fuerte el aplauso para el maestro Javier y buenos días. La verdad es que yo estoy muy contento, no solamente por apoyar a estos dos grandes maestros, sino por tener la oportunidad de que sean los estudiantes, los egresados, los profesores, que sean la Normal Rural de San Marcos quien preste oído y atención a un tema que en lo personal es en mucho historia de vida. Inicio, además de agradecer a Luis que se haya dado la oportunidad de visitarnos en esta Normal Rural. Ya escucharon el título que ostenta su obra, una obra que de verdad no es una ventana, creo que es una oportunidad muy grande para que las y los estudiantes se apropien de un poco de respuestas que permitan entender el por qué las normales rurales hoy son como son, reconociendo que no siempre han sido de esta forma, sino que han sufrido tremenda cantidad de cambios y transformaciones. Y esto lo señalo porque tuve la fortuna hace ya poco más de una década de accidentalmente cruzarme con la pluma que caracteriza a Luis Hernández Navarro. Una pluma afilada, de corrosiva tinta, como diría el profesor José Santos Valdés, que con sus escritos difundidos a través de periódicos logra sacudir conciencias. Yo me acerqué por accidente con las obras del profesor José Santos Valdés, estando en cuarto grado en la biblioteca Benito Juárez, cuando estaban a punto de depurar estas obras porque eran libros viejos. Entonces, pues, si eran gratis y los iban a tirar, ¿qué más daba si me regalaban uno, verdad? Pues empecé a leer un libro que es el tomo 1 de las hojas completas, pero solo la portada tenía mensajes muy confusos para el momento, porque la portada hablaba de un magisterio movilizándose en las calles, pidiendo democracia, pidiendo participación, hablando del CENTE como una plataforma democrática, y la verdad es que yo no entendía eso porque yo no entendía el mundo de los maestros. Cuando egreso, me llevo algunas de esas inquietudes a un profesor sin ser al servicio, y esas inquietudes me llevan a un posgrado, una maestría en filosofía, tratando de entender las ideas educativas, pedagógicas de ese profesor que me toca aquí en la normal llamado José Santos Valdés, del cual hasta tenemos un busto aquí en este. Un personaje que sonaba pasillos, que mirábamos constantemente en el internado, pero que no comprendía qué representaba. Y la pregunta general me parece que ha permeado
sobre todo a partir de la tragedia de los jóvenes de Ayotzinapa, para una población que no es normalista rural. La pregunta ha sido, ¿qué es el normalismo rural? ¿Qué son los normalistas rurales? ¿Quiénes son los normalistas rurales? ¿No? Sabemos que hay una multiplicidad de escuelas normales hoy, pero lo rural o los rurales asumimos y presumimos y reivindicamos que somos distintos por historia y origen. En ese posgrado de filosofía, yo estaba como objeto de estudio trabajando en las ideas pedagógicas de este profesor, pero había un escepticismo muy grande en la comunidad académica. Y la primera objeción era, ¿y qué puede decir un maestro rural? ¿Qué puede decir para el mundo de la academia? ¿Por qué no estudiar a Platón? ¿Por qué no estudiar cuando menos a Marx, el marxismo? ¿Qué puede decir un maestro rural? Y en diciembre del 2010, si no me equivoco, un maestro egresado daba el curso de lógica y era egresado de una universidad estadounidense muy prestigiada, de Harvard, y él se acerca con el periódico de la jornada bajo su brazo y me dice, oiga, qué interesante la figura de José Santos Valdés. Y yo me quedé sorprendido y dije, caray, ¿y cómo lo sabe? Dice, ¿qué no viste el artículo? Y me muestra el artículo en el periódico que titulaba José Santos Valdés y el Olimpo Pedagógico. Una crítica muy dura que hace Luis Hernández a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública por ese desapego a lo que ocurre en el territorio, lo que ocurre en las comunidades, esas decisiones educativas que terminan impactando a los maestros, a las maestras, sin reconocer lo que les están pidiendo que lleven a cabo. Ahí me di cuenta que mi inquietud fue una sana inquietud que terminó por convertirse en un acto de resistencia y en un acto de rebeldía académica y profesional. Y la gran duda era, ¿por qué no se estudian los temas de estas grandes trayectorias en la formación magisterial? Y me parece que hoy, por eso es una gran oportunidad el tener esta obra a disposición de todas y de todos ustedes. Porque del normalismo rural se ha dicho tanto, pero se ha escrito tan poco, y lo que se ha dicho tan distorsionado, que necesitamos miradas honestas, críticas, no condescendientes. Y creo que la que hoy Luis Hernández nos ofrece es una oportunidad bastante seria para acercarnos a aprender esa gran pregunta. ¿Qué es el normalismo rural? ¿Existe el normalismo rural? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué reivindicamos de la proyecto? Esta obra es una obra de tremenda investigación. Yo la tipificaría, espero no errar, ya Luis nos dirá, como una historia biográfica que recupera una cartografía que abarca todo el territorio nacional, pero que también recupera una profundidad histórica desde el nacimiento de las normales rurales en 1922 hasta el día de hoy. Una mirada que atraviesa reformas, latitudes, pero a través de ver la vida de quienes se han formado en las distintas normales rurales. De forma indistinta nos permite entender la historia de Ayotzinapa Guerrero a través de la vida de Vicente Estrada Vega, de Lucio Cabañas, de los 43, pero también nos permite encontrar qué es, cómo se ha constituido, quiénes son los representantes de la normal rural de Tenerife, Estado de México, a través de Isabel Núñez, de Ezequiel Pérez, de Zapata. ¿Cuál es la historia de Mactomatzá, Chiapas? ¿Cuántas ocasiones ha intentado clausurar esta institución y las razones de un contexto que está más allá de lo que la televisión nos ha dicho en reiteradas ocasiones? ¿Quién fue Aristarco Aquino? Aristerco, mejor dicho por sus camaradas. ¿Qué es la comunalidad que reivindica la trayectoria de este personaje? ¿Qué es Tiripetío, Michoacán, como normal rural, a través de Francisco Javier Acuña, conocido como Chino? ¿Qué es San Marcos, Zacatecas, visto a través de sus murales y sus grandes exalumnos, como uno muy querido por esta escuela, quien es el maestro César Navarro Gallegos, fallecido lamentablemente hace un año? ¿Quiénes son estos alumnos, estas alumnas, que se formaron en distintos momentos, que vivieron distintas reformas,
que asumieron compromisos en su formación normalista y las llevaron como un acto de consecuencia en su egreso, reivindicando proyectos educativos, pero también impulsando proyectos de lo que Luis denomina como liberación política y cívica. El TEL es Puebla, una institución vista históricamente a través de las grandes luchas, pero también del dolor que ha generado la rebeldía y las represiones que les ha costado para pagar esa rebeldía, como lo vimos en el año 2021. Como lo hemos visto, en un calendario lleno de violencia y de nuestro, de parte de los diferentes estados de la República, donde hay normales, donde sistemáticamente se les ha dado un trato judicial por encima de los derechos. ¿Qué es el mes Hidalgo? Acercarnos a él o a ella desde el proceso Díaz Ruiz. ¿Qué es Cañada Honda Aguascalientes? Visto desde sus luchas en los últimos 10 años, ese estado de la gente buena, donde después del caso de Ayotzinapa, que nadie sugería que se iba a haber posibilidad de una represión tan tremenda, y de pronto encontramos locutores de la radio solicitando que no deberían ser, el locutor se equivoca, dice que no deberían ser 44, sino muchos más, evocando el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, señalando que si los estudiantes se mueven, si protestan y son normalistas rurales, merecen no la ley, sino el dolor. Todo esto que señalo es un mapa grande de lo que Luis nos ofrece en su obra, entendido desde un contexto visto desde el interior del normalismo rural. Un normalismo rural que se ha marcado un calendario a partir de diversos sucesos y momentos nacionales e internacionales. Hago una lista rápida. La Revolución Mexicana, estas instituciones reivindican a la Revolución Mexicana, pero también reivindican el proyecto de educación del cardenismo. Fueron marcados por aquellos grandes gestas heroicas de epopeya, pero también por el dolor que causó esa gran reforma, visto a través del asesinato de María de los Morales en Tacámbaro, Michoacán, pero también de María Rodríguez Murillo, que ya mencionó hace un momento en Zacatecas, en 1935, y del propio egresado de Tacámbaro, Moisés Zamora, colgado en 1926 por gente inconforme por el miedo y la sospecha. La FEXUM, que nace en el 35, la Revolución Cubana de 1959, el Salto de Cuartel Madera de 1965, el movimiento estudiantil del 68, la reforma de 1969 normales que eliminan de facto 14 de estas escuelas, la Unidad Popular Chilena del 72, la reunificación de la FEXUM en el 71, el nacimiento de la CENTE en el 79, el lanzamiento zapatista en el 94, la lucha del magisterio en Oaxaca en 2006, y así va hilando Luis con fina pluma y corrosiva tinta, reivindico todo este gran mapa de circunstancias y actores e instituciones, de manera que nos permite estar ante una obra que es producto de larga investigación y de larga meditación, que creo que vale mucho, porque al mismo tiempo nos permite voltear la mirada lejos y encontrar esos grandes pioneros que dieron forma al proyecto del normalismo rural. Me refiero a Isidro Castillo, Raúl Isidro Burgos, Rafael Ramírez y claramente José Santos Pérez. De manera que acercarnos a un trabajo como este, que efectivamente pocas ocasiones tenemos oportunidad de tener trabajos de esta naturaleza, y más en editoriales de tanto prestigio, vale mucho la pena darse la oportunidad a revisarlo para encontrar sentido a lo que somos y a lo que reivindicamos. Termino dando lectura a un breve apartado que tal vez les suene familiar. Dice en la página 290: el mural de 8 por 6 metros se deja un enorme cartel pegado a la pared. En él, 3 personajes pintados con trazos sencillos en blanco y negro, y sus camisas coloreadas en azul cobalto simbolizan con sus brazos vueltos fuego la unión de campesinos, estudiantes y obreros. Un labriego empuña un enorme machete, un joven guardia enarbola el libro rojo con las citas de Mao Zedong, y un trabajador levanta su martillo. Grandes letras en su parte superior, a la manera de una pinta callejera subversiva, anuncia el propósito de ese lienzo: por la revolución proletaria venceremos.
El tiempo ha dejado su marca en la enorme pintura creada en 1977 que engalana los muros de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos en Loreto, Zacatecas. Es obra del artista plástico José Hernández Delgadillo, a decir del investigador estadounidense Alan Barnett, el más grande artista político mexicano de la segunda mitad del siglo XX, que introdujo conceptos del arte moderno en la expresión popular. Ese mural fue uno de los muchos que pintó en diversos normales rurales y de los 170 que ejecutó en nuestro país, los Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. De manera que esta obra vale la pena que la leamos, no solamente para conocer, sino para reivindicar con mayor orgullo el hecho de ser hijos de una. Muchas gracias. Luis Hernández Navarro comparte los motivos que lo llevaron a escribir el libro La pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales. Tiene la palabra Luis Hernández Navarro. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los maestros Filiberto y al maestro Javier, doctor en historia, por los comentarios que han hecho de este libro, y muchas gracias a la Normal Rural. Realmente me siento muy conmovido y muy honrado de estar hoy aquí conversando sobre este libro. No podría haber mejor escenario que este para platicar sobre esta obra. Y no exagero, así lo siento, así lo creo realmente. El libro, como ustedes pueden ver, se llama La pintura en la pared, una ventana a las normales y los normalistas rurales. La primera pregunta que sale para quienes no son ustedes, estudiantes de una normal rural, es: ¿cómo que una escuela normal? ¿Qué es eso? ¿A poco hay escuelas anormales? ¿A poco hay escuelas que sean raras o extravagantes? ¿Qué se quiere decir con las escuelas normales? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué a los centros formadores de docentes se les llama normales? Y aquí entonces hay una larga historia detrás que expresa muy claramente la misión de estas instituciones y que se remonta hasta la Revolución Francesa, cuando los grandes revolucionarios que luchaban por la libertad, por la fraternidad y por la igualdad, veían que era necesario formar al hombre nuevo, que había que, para crear un nuevo mundo, se necesitaban un nuevo tipo de personas. Y que, si no, la educación como herramienta para formar a ese nuevo ser humano. Una escuela en donde se enseñaran las normas que se deben de seguir para construir un futuro distinto. Desde entonces, a esos centros formadores de maestros se les llaman escuelas normales. Y en nuestro país hay una larga historia de normalismo que viene desde el siglo XIX, pero que tiene, a partir del año de 1992, con la formación de la Escuela Normal Rural de Tacámbaro, un episodio grandioso de lo que es en conjunto la Escuela Rural Mexicana, que es la formación de la primera normal rural hace 101 años. Una hazaña pedagógica que no exagero si digo que en su momento fue estudiada, comentada, admirada por grandes pensadores de distintos países. Es un modelo que ha sido exportado a otras tierras, a pesar de que aquí, a partir de los años 40, haya sido vilipendiado.
Nunca fue más afortunada aquel refrán de candil de la calle y oscuridad de la casa que en el caso del normalismo rural. Afuera se le veía como un gran ejemplo a seguir y adentro se le veía como una piedra en el zapato al que había que terminar. Este libro habla entonces de varias normales rurales, habla del normalismo rural como una doctrina pedagógica puesta en práctica y de sus egresados y egresadas que han cambiado nuestro país de arriba abajo, mucho más de lo que se acostumbra a admitir y de lo que nos damos cuenta a simple vista. El último capítulo del libro, y una de las personas a las que está dedicado, es precisamente a un egresado de San Marcos, el profesor César Navarro, con quien estuvimos aquí, gracias a la generosidad de todos ustedes, el maestro Javier, hace unos 3 años, presentando también un libro, poco antes de la pandemia. Y el profe César, como le llamaban sus alumnos, no saben ustedes el orgullo que tenía de haber salido de esta escuela. Él después estudió medicina, fue un gran historiador, fue también un gran conocedor de la política educativa, pero si algo era motivo de orgullo en su formación, era precisamente el paso por esta escuela. Tanto así que por obra de su voluntad, sus cenizas estuvieron aquí y los maestros, la comunidad, le rindió un homenaje de despedida. El profe César tenía un sentido del humor muy peculiar. En alguna ocasión en la que tuvo que hacer un examen médico en el que le preguntan a uno no solamente los antecedentes sanitarios propios, sino también los de la familia, el doctor lo estaba interrogando y le preguntó ¿de qué murió su papá? Y César le dijo, de intoxicación de plomo. Y el doctor se sorprendió, ¿cómo que de intoxicación de plomo? Dice, sí, lo mataron a balazos. Bueno, así, ese era el sentido del humor. El profe César podía hablar de esa desdicha, de esa desgracia personal, con el mayor desparpajo del mundo, ¿no? Su mamá era también maestra rural, y en el marco de los estudios en esta escuela, César conoció a Arturo Gámez, el profesor rural que organizó el Grupo Popular Guerrillero y el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, y conoció también a un extraordinario líder campesino del que fue una especie de secretario, Álvaro Ríos, el dirigente campesino que más hectáreas ha repartido en este país, más de 1 millón de hectáreas. Fue, como les decía yo, maestro, investigador de historia, maestro de historia. Ese es el tipo de egresados que forman las normales rurales. Un hombre íntegro, comprometido con las luchas sociales y un gran conocedor e historiador también del normalismo rural. Sus trabajos en el cotidiano, en un par de libros, dan cuenta de la trayectoria del normalismo rural en este país como tal. Él aparece en este libro, como aparece, ya decía ayer, el mural de José Hernández del Galillo, uno de los más grandes muralistas mexicanos. No estoy exagerando. Él comenzó siendo un muralista fifí, diríamos ahora, no egresó de una normal rural, pero sí estudió en una normal rural, pero cuando regresó a su casa después de 1 año de estar allí y sus papás se dieron cuenta que se había vuelto comunista, que se le
gustaban dar ruedos sin guaraches, dijeron, no, tú ya no regresas a esa escuela. ¿No? Luego resultó peor porque él se radicalizó todavía más cuando se presentó el movimiento del 68 y comenzó entonces a pintar en fábricas, en ejidos, en escuelas, en muchas escuelas normales rurales. Bueno, estas escuelas donde se forman las normas, donde se transmiten las normas para formar ese hombre nuevo, ¿verdad? En el caso de las normales rurales, tiene una peculiaridad característica. Y esa se resume, me parece, en una anécdota que vivió el general Cárdenas cuando estaba en la Mixteca. Ustedes saben que el Tata, como les decía, cuando dejó de ser presidente, fue secretario de la Defensa con Ávila Camacho en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero después se dedicó a hacer labor social con la Comisión de Balsas y trabajaba organizando y atendiendo las demandas de los campesinos oaxaqueños en la Mixteca. Ahí un día se le acercó un grupo de indígenas Nusabi del pueblo de las nubes, mixtecos, los conocemos en castellano, y le dijo, Tata, necesitamos maestro. Con Cárdenas iba un funcionario de la SED, un burócrata de esos que acostumbran a estar muchas horas detrás del escritorio, muy pocas en la realidad, y muy indignado le respondió a los campesinos que, ¿cómo? Eso no es cierto, de ninguna manera, aquí hay un maestro y se llama fulano de tal. Y los campesinos, que ustedes saben cómo miran cuando miran a ese tipo de burócratas, ¿no? Con una mirada que parece un taladro, se le quedó viendo al funcionario y le dijeron, tuvimos maestro, pero se fue. Lo que necesitamos, Tata, es un maestro que beba pozole y que coma tortillas con chile como nosotros. Bueno, ¿de dónde salen esos maestros? ¿Salen de las colonias acomodadas de las grandes ciudades? No, esos maestros capaces de remontarse a las comunidades más remotas, de dormir en petate, de caminar muchas horas para llegar a la comunidad a dar clases, de quedarse allí, de comer arroz con frijol y tortilla. Esos maestros salen de estas escuelas, de las normales rurales, a lo mejor también de otros lados, pero fundamentalmente salen de estas escuelas. Ese es su sino, esa es su razón de ser. Hay una pregunta, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué escribiste este libro? ¿Por qué un libro sobre las normales rurales? Este libro nace del coraje, nace de la rabia, nace de la indignación. El coraje, la rabia y la indignación que me provocó la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normales rurales de la normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Una barbaridad cometida no solo por el crimen organizado, sino también por el ejército, por las policías, por los políticos. Un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, una herida abierta en la historia de este país que no acaba de sanar, trágicamente. Ya se cumplieron casi 9 años de su desaparición. Pero no contentos con desaparecer a los muchachos y asesinar a otros 2, se desató alrededor de esta atrocidad, de esta barbaridad, una campaña de estigmatización que probablemente ustedes también han vivido en carne propia como jóvenes y jóvenes que viven ahora normalistas rurales. No solamente cometieron esa barbaridad, sino que al unísono
los grandes medios de comunicación y los pequeños comenzaron a presentarlos como si fueran narcotraficantes, como si fueran delincuentes, como si fueran vándalos. Ya de por sí, decirle a los muchachos ayotzinapos, ¿no? Ayotzinapa es el lugar de las tortugas. Decirles Ayotzinapa era una especie de manera despectiva de referirse a ellos, ¿no? Ya decía, ya de por sí, esto existía desde antes. A raíz de lo sucedido ese 26 de septiembre de 2014, esto se comenzó a incrementar. Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿qué tiene que ver esos normalistas rurales que conozco, que tuve la fortuna de comenzar a conocer gracias a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde muchos de sus fundadores y dirigentes provenían de las filas del normalismo rural, o los luchadores sociales que yo conocía, que en aquellas épocas, todavía a principios de los 70s, uno no hurgaba en la vida de los compañeros con los que compartía causas, porque había que llevar cuidado por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Pero después, cuando las cosas cambiaron y comencé a tener idea de quiénes eran ellos, me encontré que muchos de ellos eran normalistas rurales también. Entonces, la pregunta que me hacía en la cabeza y que me hacía también en el corazón es: ¿qué tiene que ver todas estas atrocidades que se están diciendo de los muchachos y del normalismo rural por lo que realmente son los normalistas rurales y las normales rurales? Nada, es un abismo, es un mundo de diferencia. Es como si estuviéramos hablando de la cara oculta de la luna frente a la cara luminosa de la luna. Nada, no tiene nada que ver. Entonces este libro busca de entrada tratar de mostrar cómo es la vida en las normales rurales, qué es lo que las normales rurales le dan a este país, pero también qué es lo que las y los egresados de estas escuelas le han dado a México. Esa es la primera intención de este libro. La pintura en la pared, ¿por qué se llama así? Bueno, ustedes están rodeados de pinturas murales, ¿no? Esta escuela es un museo vivo, como lo son muchas otras normales rurales. En sus muros aparecen y desaparecen las pinturas. Tienen verdaderas joyas históricas, no estoy exagerando, como la del maestro Hernández Delgadillo en sus paredes. Pero bueno, esto no fue así siempre. Esto es un fenómeno más o menos moderno, de la década de los 70, aunque la historia del muralismo en México camina de la mano de la historia de la educación. La SEP se forma en 1921 y en 1922, la misma fecha en la que se funda la Normal Rural de Tacámbaro, se le da a los grandes muralistas mexicanos las paredes de San Ildefonso para que allí reinterpreten toda la historia. Pero bueno, en el caso de las normales rurales, esta historia arranca en buena parte con la formación de la normal rural de Cerro Hueco, en Chiapas, el antecedente de lo que ahora es Acumatzá. El profesor Isidro Castillo, que fue el fundador de Tacámbaro, aunque no fue el primer director porque no había terminado la carrera, entonces no lo pudieron nombrar en ese momento, luego fue el director. Pero él levantó esa escuela, una enorme universidad, le encargaron y construir una escuela y en un cerro en Chiapas, ahí se fue. Y con la participación de los padres de familia, de los estudiantes, de la gente, los lugareños, construyeron esa normal rural de Cerro Hueco con muros de adobe, techos de palma, con una escuela de una enorme sencillez. Y yo
como resultado que el comedor para los muchachos en el internado pues estaba bastante encerrado, y a los jóvenes no se les ocurrió otra idea más que agarrar un muro de la pared y pintar allí un enorme y bellísimo mural. Un paisaje esplendoroso, de esos como los que hay en Chiapas. Yo digo, bueno, esos muchachos, donde había una pared que impedía la vista, lo que hicieron fue, con la pintura, abrir una ventana para ver otro porvenir. Y me parece que esa es una metáfora muy afortunada para describir lo que son las normales rurales. Escuelas para hijos de campesinos, hijos de trabajadores, hijos de gente humilde, muchos de los cuales no tendrían otra oportunidad de estudiar si no existieran como internado, donde se dan 3 comidas al día, un techo, libros, un ambiente propicio para estudiar, un lugar en donde se aprende a vivir en comunidad y se aprende a convivir con las diferencias a veces de religión, de origen, a veces de los distintos lugares de donde se viene. Yo he oído una enorme cantidad de historias, de cosas muy sencillas que se aprenden en normales rurales. Un compañero de la montaña de Guerrero, por ejemplo, me contaba que él había aprendido allí, cuando llegó a Ayotzinapa, a peinarse. Bueno, yo como no tengo pelo, pues no tengo esos problemas, ¿verdad? Pero de repente ese compañero lo decía con mucho orgullo, no aprendí ahí a peinar. Y también decía, yo aprendí ahí a usar los servicios, porque en mi pueblo no había servicios, no había baños, íbamos a hacer nuestras necesidades al aire libre, como se hacía en tantas y tantos lugares. Ahí en la escuela también lo aprendí, desde cosas tan sencillas como esa, ¿no? Hasta, como nos platicaba hace un momento el maestro Filiberto, cuestiones de teoría crítica, ¿no? En las normales rurales se leen o se siguen leyendo, no sé si aquí, pero en algunas otras sí, autores tan subversivos como Pablo Neruda, ¿no? O como Eduardo Galeano, que van formando más allá de lo que se estudia cada día en la currícula. Esos son entonces las historias que se van contando en este día. Lo que los muchachos de Ayotzinapa sufrieron a partir de ese 26 de septiembre de 2014 es algo que de por sí se ha vivido en las normales rurales desde que nacieron. No estoy exagerando. Cuando se formó la normal rural de Tacámbaro, el obispo amenazó a los padres de los muchachos que iban a la escuela con la excomunión si los mandaban, y bautizó a esas escuelas como las escuelas del diablo. Bueno, ahora tenemos los libros del diablo, ¿verdad? Cosas que no cambian mucho. En aquel entonces eran las escuelas del diablo. Y como los muchachos cuando salían se encontraban con que los campesinos no solamente querían que sus hijos aprendieran a leer y escribir y otras cosas, sino que estaban todavía pendientes las demandas de la Revolución Mexicana, ¿no? No había reparto agrario. Bueno, pues esos jóvenes se tuvieron que involucrar activamente en el reparto agrario y se tuvieron que involucrar en formar cooperativas y en enseñar también cosas tan subversivas como cuestiones de higiene, o enfrentar el alcoholismo, en muchos otros casos. Todo eso que ustedes hacen o van a hacer cuando salgan de estas aulas y lleguen a sus nuevas aulas, ¿no? El maestro Phil nos hablaba también de su experiencia. Bueno, este país tiene más del 40% de sus escuelas de educación básica
son escuelas multigrado. Ustedes saben mejor que yo lo que son eso. Escuelas donde un mismo maestro tiene que atender simultáneamente a niños, a jóvenes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Tienen que ser la secretaria, tienen que ser el director, tienen que ser el intendente, tienen que ser el personal de servicio, todo al mismo tiempo en esa escuela. Escuelas que usualmente, además, en la mayoría de los casos tienen piso de tierra, techo de lámina, no tienen agua, no tienen servicios. Bueno, ya ni hablemos de internet, ¿verdad? Sobre que todo México es territorio Telcel. Luego ven uno de los maestros ahí trepados en el cerro, ahí tratando de encontrar un hilito, a ver si bajan los mensajes y se enteran de lo que pasa. Pero no solo eso, son la infraestructura en la que tienen que enseñar. Los niños que llegan en muchas ocasiones son bodoquitos de hambre, son pequeños que llegan sin probar bocado, a los que sus papás muchas veces mandan a la escuela como si fuera un estacionamiento mientras crecen o mientras viene la temporada de cosechas y los requieren como mano de obra, ¿no? Mientras crecen. Bueno, eso es más del 40% de las escuelas de este país, 50,000. ¿De dónde van a salir los maestros para enseñar en esas escuelas? En esas escuelas tendrían que estar los mejores maestros de México. Yo creo que no hay cosa más difícil que poder tener el control de un grupo de edades tan diversas, con tantos intereses y tantas carencias. Bueno, ahí tiene que estar el profe echándole coco para ver cómo los motiva, cómo logra despertar en ellos interés. Bueno, ¿dónde se van a formar esos maestros? Pues esos maestros se tienen que formar como esos maestros de los campesinos mixtecos de Periana Cárdenas en las escuelas normales rurales. Estas escuelas además tienen, y lo han tenido desde el año de 1935, una organización estudiantil ejemplar, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Imagínense, recordemos ese nombre. Es la organización estudiantil activa más antigua de nuestro país. No hay ninguna otra organización estudiantil que tenga los años y la presencia que la FEXUN tiene, y que se sigue reivindicando campesino y socialista. Y lo hizo en pleno neoliberalismo. A lo mejor ahora ya es más fácil reivindicarse otra vez socialista, pero hubieron años en que era muy difícil hacerlo. Esta organización ha tenido grandes dificultades para enfrentar múltiples batallas. La primera huelga general que organizó la FEXUN se realizó en el año de 1940. Todavía era presidente Lázaro Cárdenas, y las demandas eran tan radicales como que las raciones alimentarias fueran decorosas, ¿verdad? Porque como en tantos otros lugares se ha dicho, pues lo que se daba de dietas alimentarias era menor a lo que recibían los caballos de las policías montadas o del ejército. Se pedían campañas de erradicación de los mosquitos, porque había grandes epidemias prácticamente de paludismo todavía, porque las escuelas estaban ubicadas en lugares insalubres. Bueno, la FEXUN levanta un pliego petitorio muy amplio, y entonces la prensa de la época arma un escándalo enorme y los acusa de comunistas, escuelas, kinderes bolcheviques, cualquier cantidad de cosas les dicen porque están en huelga. El general Cárdenas estaba de gira por Chiapas, y entonces, como él lo hacía, decide tomar el toro por los cuernos y convoca a una reunión con los estudiantes de Macomanzá.
se imaginarán cómo estaba la prensa, yo soy periodista, ¿no? Como sopilotes ahí esperando que hubiera un gran conflicto, que pudiera ser motivo de escándalo contra el país. Bueno, ¿cuál no es la sorpresa del general Cárdenas que cuando llega a la escuela se encuentra una escuela limpia, ordenada, a los muchachos en fila, rindiendo honores a la bandera, cantando el himno nacional? A ver, ¿qué pasó con esta bola de agitadores desordenados? Ese es el primer impacto. Y luego se reúne con ellos en un salón y comienza a hacerles preguntas de civismo, de historia, y los jóvenes le responden y le van contando y le explican la situación que están viviendo. Cuando sale el general Cárdenas, y lo están esperando los periodistas, declara que él va a decirle a todo México que esas escuelas son ejemplares y que los estudiantes que de ellas egresan son ciudadanos comprometidos con las mejores causas de este país. Bueno, desde entonces, desafortunadamente, ningún presidente se ha vuelto a reunir con jóvenes normalistas rurales, secretarios, pero presidentes como tales no lo han hecho. Yo creo que si lo hubieran hecho, otra historia cantaría, ¿no? Habría habido forma de tomarle el curso. Pero la fecha no ha tenido que enfrentarse a todas estas situaciones, como la amenaza permanente de desaparecer las normales rurales. Gustavo Díaz Ordaz nunca les perdonó el papel que jugaron en el movimiento del 68 y que de escuelas como Sadaces en Chihuahua surgieran gente comprometida con los proyectos de transformación del país, y desapareció prácticamente la mitad de esas normales rurales. Y desde entonces bueno, ya desde antes, pero desde entonces más, en las normales rurales hay una especie de espada de Damocles, ¿no?, que amenaza con caerse todo el tiempo, ¿no?, y se quiere cortar a esas normales rurales todo el tiempo. Bueno, todas estas historias que les estoy aquí hilvanando son las historias de las que trata este libro, ¿no?, con hombres y mujeres ejemplares, ¿no? No estoy exagerando. Profesores como el profesor Misael Núñez Acosta, ¿no?, un profesor de la Huasteca hidalguense, hijo de una familia protestante que pasó primero por Iglesia, luego por Tenería, como egresado organiza la lucha en contra de una fábrica que procesaba huesos y contaminaba todo el lugar, se compromete activamente con la comunidad de Tulpetlac, en el Estado de México, en Ecatepec, para conseguir los servicios. Ahí están las fotos de él, trabajando con la pala y trabajando con el azadón y el pico para meter ellos mismos los servicios. Organiza a los trabajadores en sus sindicatos independientes, organiza a los maestros democráticos, hasta que finalmente el 30 de enero de 1981 es asesinado. Y quien lo manda a asesinar son los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. El personaje que actúa, lo que son las ironías de la vida, el personaje que actúa como encargado de contratar a los pistoleros que le dispararon en la asamblea de Tulpetlac, Clemente Villegas, fue su compañero en la normal rural del México. Con eso quiero decir que de las normales rurales es como en los tamales, ¿verdad? Hay de dulce, de chile y de manteca. Aquí salen grandes maestros, grandes luchadores sociales, políticos comprometidos, pero también tenemos otros, los nombres mejor no nos acordamos, ¿no?, como el cacique sindical Carlos Conquitú Barrios, ¿no?,
responsable del asesinato, por lo menos, no estoy exagerando, de cerca de alrededor de 200 maestros, ¿no? Que es también egresado de una normal rural, le llamaban el profesor y licenciado, ¿no? El dirigente nacional del sindicato, cuando él ya no era, le mandaba a comprar sus chamarras en el avión que tenía en Cente hasta Nueva York. Bueno, de esas normales rurales entonces han emergido todo tipo de maestros, pero en lo esencial, este país, si este país es distinto, si este país es hoy un poco mejor de lo que era hace unos años, si este país es hoy un poco más democrático y un poco más justo, eso es resultado mucho de la lucha y del esfuerzo y del trabajo de los maestros en general, pero sobre todo de los maestros rurales en particular. Por eso decimos que las escuelas normales rurales no son, como se nos está diciendo una y otra vez, y se dijo sobre todo en el sexenio pasado. Ustedes recordarán a la mamá de Chucky, ¿no? A Esther Gordillo, diciendo que había que convertir a las normales rurales en escuelas de promotores de turismo, ¿no? Ya sobraban. No, todo lo contrario. Las escuelas normales rurales no son un lastre del pasado. Las escuelas normales rurales son una semilla de futuro. Y esa semilla son ustedes precisamente. Muchas gracias.